Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Daniel Villatoro, soy el director de Visibles y como toda esta semana vamos a continuar las conversaciones para ir hablando sobre Centroamérica. Hoy estoy muy contento de tener conmigo a Yasuri Potoy Ortiz y Eric Iván Ortiz. Ambas son personas que desde su activismo y desde su trabajo han demostrado no solo el liderazgo LGBT en una escala muy amplia, sino también cuando el liderazgo y el activismo es súper necesario en los momentos de confrontación, en los momentos de crisis nacional y en los momentos en los que se hace necesario que las personas LGBT demostremos nuestra ciudadanía, nuestra participación cívica democrática y defendamos no solo nuestros derechos como comunidad, nuestros derechos como población, sino también los derechos más amplios, ¿no? de nuestros países, de nuestras democracias, ¿no? De nuestras sociedades. Entonces, voy a leer un poco sobre las biografías de ambos. Voy a empezar con Eric. Eric Iván tiene mucha experiencia en diferentes campos. Uno de ellos es los temas relacionados a juventudes, pero también en los temas relacionados al activismo LGBT y al activismo político como tal. Por los últimos 10 años ha sido parte de diferentes espacios en sociedad civil en El Salvador. En el 2015 fue parte del grupo que fundó el Colectivo Normal, una organización que promueve la defensa de los derechos de las personas LGBT y tiene un enfoque en el cambio cultural bastante amplio. Y desde el 2016 actúa como su coordinador general. También ha coordinado diferentes esfuerzos. Uno bastante digno de recordar es el desarrollo y la creación de la Federación LGBT Salvadoreña, este espacio que aglutina a bastantes organizaciones y que de alguna manera ha logrado que la sociedad civil LGBT ha podido coordinar acciones en El Salvador. Y en febrero del 2021, él se postuló y fue parte de las elecciones como el primer candidato gay al Congreso en El Salvador. Tiene experiencia en diálogo y desarrollo social, así como estrategias de comunicación y, digamos, su expertise político y de activismo vamos a hablar un poco hoy. Eric, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Daniel, y un gusto también compartir este espacio con Yasuri. Súper, y Yasuri es nicaragüense de nacionalidad. Ella está coordinando actualmente el colectivo MESART. Es una mesa articuladora de personas nicaragüenses en el exilio. Es activista por los derechos de las personas LGBT y actualmente vive un desplazamiento forzado en Costa Rica. Entre los valores que Yasuri destaca y los temas que le interesa trabajar es siempre la justicia, la libertad, la igualdad, el respeto y la humanidad. Y desde la comunicación, desde el activismo y desde la articulación, sobre todo una respuesta coordinada, Yasuri ha estado en estos momentos, ¿no? Trabajando en las condiciones de las personas LGBT en el exilio. Hola Yasuri, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola Eric, un gusto poder compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que el día de hoy nos están acompañando. Pues gracias por acompañarnos y para empezar queremos llevar a la situación un poco. Estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de ciudadanía, de democracias, del cierre de los espacios cívicos y me gustaría que empecemos tal vez con un panorama del país. Las personas que nos conectamos a este foro buscamos sí entender más los países, pero también un poco entender algunas claves de los movimientos sociales como tal. Y yo quisiera empezar con Yasuri, ¿no? Yasuri, todos, digamos, se oye en la región esta advertencia, ¿verdad? Así empezó Nicaragua o como otros países y otros espacios organizados no hemos podido de alguna manera dar una respuesta a la crisis que llevó a tantas personas al exilio, al debilitamiento de la institucionalidad y todo lo que vemos hoy en día en Nicaragua. Pero tal vez para empezar nos puedes contar un poco cómo está la situación en Nicaragua y contar un poco de cómo has visto el autoritarismo y el cierre de los espacios democráticos y qué efectos ha tenido en las personas LGBT de Nicaragua. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, gracias a todas las personas que se conectan a realizar estos espacios de conversación, espacios que son de mucha importancia para fortalecer el ejercicio de ciudadanía en cada uno de nosotros, ¿no? Nicaragua no podría como estar en uno de los peores escenarios que ha vivido a través de la historia.
Y antes de entrar como un poco a compartir, ¿no?, lo que ya es como mucho del conocimiento internacional, reflexionar un poco sobre el día de este conversatorio, ¿no? Hoy, 10 de diciembre, que conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Y hablar de que derechos humanos en Nicaragua es una palabra que te puede costar la vida, que te puede costar la libertad, en el caso mío, que te cuesta el estar en tu país de origen. Bueno, creo que las personas LGBT somos un ejemplo claro de una lucha inclaudicable, somos personas con muchas fortalezas que siempre estamos como, y hemos estado acompañando las desigualdades, todas las luchas sociales que se dan en nuestros países. Es así como dentro de lo que surgió en Nicaragua, ¿verdad?, que fue la insurrección de abril de 2018, las personas LGBT dijimos presente, a como hemos estado siempre, ¿verdad? Con la diferencia que tuvimos un papel muy importante y protagónico. Ya no éramos el estereotipo, ya no éramos los prejuicios que la sociedad ha infundido sobre nuestros cuerpos, sino éramos personas valiosas que aportábamos. Pero antes de llegar a eso, Nicaragua vivía un silencio tóxico, vivía un silencio y vivía tomas de decisiones a puertas cerradas, donde solo las grandes élites y las cúpulas tomaban decisiones. La participación ciudadana no se realizaba. Vivíamos como en ese estado de letargo, estado de dejar pasar todo, ¿no? Este mal llamado decir que la política no nos importa, la política no nos da de comer, porque hay una falta de cultura política, porque hay una falta de empoderamiento, porque las juventudes no conocen realmente que a diario ejercemos política, que la política no es solo lo que está relacionado con los partidos políticos en sí, sino ese ejercicio y ese empoderamiento que tenemos y que está y se evidencia, ¿no?, en las decisiones que tomamos, ¿verdad? La juventud históricamente ha sido como ese bastión de guerra también, ¿verdad? Entonces, creo que estábamos viviendo como una olla de presión donde íbamos acumulando y acumulando y acumulando un sinnúmero de eventos de que los mirábamos, pero nos hacíamos como de la vista gorda, de decir, no me interesa, no me afecta, cuando realmente todo lo que pasa, por muy pequeño que sea, afecta a toda la nación, a todos sus habitantes, ¿no? Entonces, al darse todos los secuestros de los poderes del Estado por parte del desgobierno actual, yo, Yasuri, no podría llamar gobierno a este régimen que se ha infundido en Nicaragua, que se ha impuesto en Nicaragua, porque estaría legitimando algo que no fue elegido por el pueblo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Daniel Ortega, desde esa figura, desde esa idealización de la izquierda, de la revolución, secuestrando la imagen de Sandino, vino implementando un modelo y una cultura de un adoctrinamiento político, ¿verdad? Servil y populista que vino creando ese estado de dependencia en las personas, ese estado de decir, este es el gobierno mesiánico, salvador del país, y no estábamos viendo la realidad que es, por ejemplo, que te corte el brazo, después yo te doy una prótesis para el brazo, pero vos me tenés que agradecer por la prótesis que te di, pero no estás viendo que yo fui quien te corté el brazo. Eso es lo que pasaba en Nicaragua y es lo que pasa realmente. A mí me da una profunda tristeza hablar hoy en el Día de los Derechos Humanos de una realidad que está ajena a nuestro país, una realidad que sigue siendo el sueño y la añoranza de muchas personas, de muchas que estamos incluso fuera de nuestros países, ¿verdad? Entonces sí es como muy difícil también no sentir toda esta vivencia al ver rostros de mujeres que han dado la vida por nuestro país y hoy por hoy están secuestradas en las cárceles del régimen, ¿verdad? Tal es el caso de la guerrillera de la Revolución Popular Sandinista, Dora María Telles, que sabemos que ha sido un referente, la comandante y todo, pero vemos cómo hoy Daniel Ortega secuestró las siglas del FSLN y lo ha llevado al punto de convertirlo en un partido terrorista que infunde temor y miedo realmente en las poblaciones. Entonces, en abril de 2018, esta olla de presión detonó, explotó,
llegamos a decir basta, basta de la injusticia, basta de las desigualdades sociales. Y ya hoy por hoy tenemos 3 años, ¿verdad?, de estar viviendo este proceso de esta insurrección, que si bien es cierto, en ese momento del espíritu de abril decíamos, Daniel se va, se va, se va, se va, sin embargo vemos cómo incluso en estos procesos de cambios que se necesitan, siempre hay como algunos vacíos, y son vacíos que vienen de antaños. O sea, nosotros somos una sociedad que viene con duelos no sanados, que viene con una cultura política viciada, que viene con una falta, ¿no?, de compromiso y de entrega, porque siempre, siempre, siempre están de por medio los intereses personales, y los intereses colectivos no están. Bueno, ¿cómo hemos hecho las personas LGBT para estar presentes? Hemos sido rostros visibles en estas luchas, hemos estado desde las unidades médicas, brindando atención, protegiendo la vida de las personas, brindando ese acompañamiento a los heridos, a las víctimas. O sea, hemos tenido una participación amplia, ¿verdad? También de denuncias, rostros como Victoria Obando, que ha realizado giras internacionales demandando la violación a los derechos humanos. También voces como la de Jacob Ellis, del Caribe Sur de Nicaragua, que es un a los derechos humanos. Entonces, en este contexto de cambio, de transformación que se pretende llegar a concretizar en Nicaragua, las personas LGBT hemos tenido una lucha constante. En principio, ese reconocimiento a nuestros derechos, ese reconocimiento a que somos ciudadanas y ciudadanos que tenemos el derecho de participar activamente en las tomas de decisiones. Entonces ha sido una lucha como de que nos permitan realmente participar en estos espacios de poder, pero desde nuestra autonomía, desde nuestra vivencia, y no desde la imposición de grupos. O sea, que nos digan a nosotros en este contexto que Nicaragua, que hablar de Nicaragua es hablar solo de democracia y no hablar de la agenda LGBT o de la agenda feminista, es seguir diciendo que Nicaragua está destinada a vivir y a repetir la misma historia, porque no estamos tomando los antecedentes o todos los acontecimientos que se han dado para realmente lograr una transformación. Entonces nosotros creo que tenemos una lucha constante de seguir siendo las voces incómodas, las voces que nadie quiere escuchar, las voces que nos han querido silenciar, porque nos vemos expuestas, ¿no? Y mucho es el caso de las mujeres trans como a difamar nuestra imagen, a vernos solo como que somos un objeto sexual, y no, nosotras y todas las personas, parte de las siglas LGBT, tenemos capacidades, tenemos valiosos aportes que realizar para la construcción de esa democracia, de ese verdadero ejercicio de ciudadanía y de ese amor por transformar la realidad que nos aqueja. Entonces ese es un poquito del panorama, ¿verdad?, de lo que se vive inmensamente la migración, no migración, porque migrás cuando vos lo decidís así, pero en un contexto donde la inseguridad que vive el país te obliga a desplazarte, pues es un desplazamiento forzado, ¿verdad? Hay miles y millones de nicaragüenses desplazados por todo lo que es Centroamérica, hablando específicamente en Costa Rica, ¿verdad? Y todas las personas que han migrado hacia el norte, hacia Estados Unidos y Europa. Gracias. Okay. No, tú decías, es una situación difícil de entender a veces para otros países, pero de alguna manera hablabas también como de claves más generales, ¿no? Del sistema democrático, de los desgobiernos, ¿no? De cómo nuestros gobiernos no solo pierden legitimidad, sino que de hecho están activamente minando la democracia como tal. Y tal vez ahí yo creo que nos interesa mucho también conocer la perspectiva de El Salvador. Eric, contanos cuál es la situación en El Salvador y un poco cómo hemos llegado a ese punto para que entendamos mejor. Pues primero que nada, agradecer a Visibles por este espacio. Como ya Yasuri lo decía, creo que son espacios de reflexión importantes, sobre todo cuando incorporamos también temáticas como esta de la que estamos hablando el día de hoy, del autoritarismo, porque hay que decir que lo que vivimos en nuestros países es un proceso global de deterioro y de amenaza a las democracias liberales.
a los sistemas representativos y demás. Hay una base social que vive en una frustración causada de crisis económicas, crisis sanitarias, que tienen ahora una perspectiva política, pues, y digo esto porque es solo así como se puede explicar un fenómeno como el de Nayib Bukele, pues cuando uno escucha la experiencia nicaragüense, yo agradezco mucho estas palabras de Yasuri porque justamente uno puede ver los pasos hacia adelante, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo en El Salvador, como lo que se vive en otros países, pareciera ser un manual, es decir, son jugadas de manual. Entonces, ¿cuál es la única diferencia, por ejemplo, con regímenes como el de Daniel Ortega en Nicaragua, eh, el régimen venezolano u otros que ya tenemos como más conscientes del deterioro democrático progresivo que se ha seguido en los últimos años? Es que si bien a lo que a Daniel le tomó 12, 15 años en lograr consolidar, a Chávez 17 con Maduro y demás, Nayib lo ha hecho en 2 años. Entonces, lo que tenemos es una velocidad inusitada en términos de la descomposición del sistema democrático. Ha sido un acaparamiento brutal del poder en tiempo récord, pues. Entonces, y esa posibilidad solo se explica al tener y entender este contexto social que no solo lo vivimos en El Salvador, pues se vive en diferentes países de la región, en el que hay un descontento legítimo de la ciudadanía en términos que la calidad de vida ha desmejorado, hay pocas oportunidades hacia el futuro, hay una incertidumbre que es la que gobierna, y entonces esto también se ve traducido en una presión hacia los sistemas políticos que claramente no han sabido gestionar estas nuevas necesidades y estas nuevas realidades de la ciudadanía. Y en el caso salvadoreño, eso ha tenido la implosión prácticamente del sistema bipartidista que gobernó el país después de la posguerra. Y aunque hay que decir que bipartidismo a medias, porque ciertamente habían otros partidos que podrían considerarse minoritarios o satelitales, pero los gobiernos o las oposiciones estuvieron controlados por izquierda y derecha entre Arena y el FMLN, y ambos partidos implosionaron en la pasada elección presidencial. Hay que decir que Nayib llega a la presidencia de la forma democrática, como lo hacen todos, es decir, ganan y utilizan las instituciones democráticas para legitimarse frente a la ciudadanía. Y entonces, desde 2019, él incluso llega con una narrativa de borrón y cuenta nueva, como del acceso y la garantía de derechos, bueno, uno de sus clichés más martillados es hagamos historia, pues, y ese es una responsabilidad frente a un país que vive en la posguerra y que ha estado postrado además por una crisis de violencia y de inseguridad que ha seguido, pues es decir, hay que entender que El Salvador firma la paz en el 92, es decir, un acuerdo, el cese del conflicto armado, pero el conflicto social ha seguido latente. Y entonces eso ha tenido diferentes rostros, pues uno de los más visibles es la violencia que ha puesto a El Salvador en portadas internacionales por décadas como el país más violento del mundo. Pues, entonces, esto es un caldo de cultivo que encuentra Nayib. Nayib era un militante de la izquierda del país, del FMLN, entra a la política partidaria con ellos, empieza gobernando 2 alcaldías, bueno, una alcaldía pequeña y luego la alcaldía de San Salvador, que le sirve como trampolín natural a la presidencia de la República. Y como digo, él llega al 2019 enarbolando un discurso de cambiar a los mismos de siempre, de hacer historia, es decir, inyecta mucha esperanza y entusiasmo en una ciudadanía francamente agotada y frustrada. Entonces, eso lo mantiene vigente hasta este año. En las elecciones de febrero de 2021 fueron las elecciones al Congreso, y ahí es donde Nayib Bukele adquiere mayoría absoluta en el Congreso. Y eso ya cambia por completo las reglas del juego, porque en El Salvador nadie nunca había tenido una mayoría tan aplastante como esa en el Congreso, y naturalmente al no tener las mayorías eso obliga a tener que llegar a consensos y demás. Cualquier regla democrática y lo que se esperaría en cualquier país. Inclusive habían quienes pensaban que el presidente y Nuevas Ideas, al tener esta mayoría, también tenían que asumir una responsabilidad de gobernar desde esa mayoría, pues, y entonces cumplir las promesas que habían dicho en las campañas. Sin embargo, lo que vimos fue el propio día
en el que asume la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, la Asamblea toma la decisión de la destitución del Fiscal General de la República, la destitución de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, 5 de los 15 de la Corte Suprema de Justicia, y desde entonces empezamos a ver un desmantelamiento brutalmente acelerado de todas las instituciones de control, de transparencia y contraloría pública que pudiera existir en El Salvador. Al día de hoy, eso fue acompañado luego por reformas también que en la práctica, por ejemplo, jubilaron a 1/3 del sistema de justicia del país al obligar a jubilarse a todos los jueces y juezas mayores de 60 años y fiscales. Eso en la práctica era sustituir a muchos de los impartidores y impartidoras de justicia, al tiempo que ya se controla la policía, que es la que te captura, la fiscalía, que es la que te acusa, los jueces y juezas, que son las que te juzgan, y la Corte Suprema, que es la última instancia a la que podrías acudir en caso de una violación de derechos humanos. Por lo que queda claro es que está cooptado todo el sistema de justicia. En El Salvador ya no existen las garantías básicas que se podrían considerar de derechos humanos, porque la aplicación está en manos también de quienes perpetran estas violaciones. Pues, y luego, para tener también esto, naturalmente, viéndolo desde el gran contexto país, que por supuesto ha tenido también afectaciones específicas en términos de luchas históricas del movimiento social. En el caso de la población LGBTI, por ejemplo, 15 días después de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa, la Asamblea toma la decisión de enviar a archivo más de 300 expedientes que estaban siendo estudiados, entre ellas la Ley de Identidad de Género, la Ley Especial contra la Discriminación, y un sinnúmero de propuestas que se habían trabajado a lo largo de 15 años. Hay que decir que la Ley de Identidad en El Salvador llevaba una lucha de aproximadamente 9, 10 años antes de llegar a ese estadio en el que estaba, y para ello fue simple y sencillamente hacer un borrón de todo lo que... Y además su argumento fue que las propuestas eran obsoletas y no acordes a la realidad, en términos explícitos de las diputadas que lo impulsaron. Entonces, esto además vino con el antecedente de la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, de la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual, de las mesas de trabajo ministeriales. Es decir, vemos cómo es una embestida al sistema democrático, pero que también es una embestida ultraconservadora hacia el avance en garantías y en acceso a derechos que se habían dado, no solo desde la población LGBTI, sino que de diversas partes del movimiento social salvadoreño. Perfecto, Eric, gracias. Para quienes están escuchándonos, les invito, si hay cosas que les interesan y quieren tuitearlas, estamos usando el hashtag Foro LGBTIQ21 para agrupar las impresiones, las citas, también las preguntas y alguna información. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de migración y con el contexto del hecho de ayer en el que tantos migrantes murieron, digamos, también se movió mucho eso. Y si ustedes tienen preguntas, también está el chat disponible para que la hagan, y en la sección de Q&A ustedes pueden hacer preguntas específicas a más profundidad. Y, digamos, ya escuchándoles, Eric, Yasuri, digamos, a mí me da una gran preocupación y es algo que también cuando uno tiene esta ventaja de poder tomar un poco de distancia y ver más la región, vemos cómo hay como una coincidencia del desbaramiento social amplio, por decirlo así, o de medidas represivas, con medidas represivas particulares para las personas LGBT, y también con la popularidad que el rechazo a las personas LGBT te puede dar para ganar algún tipo de apoyo masivo, ¿no? Yo lo veo en la Ley de Identidad de Género y digamos, esta acción de olvidarse del trabajo anterior, lo hemos visto también verbalizado en los discursos muchas veces, ¿no? Y se combina como este desbaratamiento institucional amplio con un desbaratamiento institucional específico de lo LGBT. Comentarles, en Guatemala, por ejemplo, el día que estábamos protestando y haciendo un paro nacional relacionado a corrupción, sacan una ley para criminalizar las identidades trans de la niñez, ¿no? También vimos, por ejemplo, cómo el día que anuncian una medida de que despiden al fiscal contra la corrupción, aprueban una política de la vida y la familia que es súper
excluyente de las personas LGBT y que bajo un discurso de institucionalizar la familia trata en realidad de eliminar nuestras realidades de la política pública y al rango de política pública. Y también vemos lo que hemos visto en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y yo no sé si hay personas de otros países de Centroamérica aquí, pero nos interesaría escucharles si han visto cosas similares, pero es los ataques específicos a las organizaciones de derechos humanos a través de legislación, nuevas leyes de ONGs, la ley de agentes extranjeros en El Salvador, o digamos estas amenazas, ¿verdad? De que las personas que defienden derechos no van a tener las medidas para hacer su trabajo, ¿no? Y de alguna manera desbaratar también el movimiento social que puede venderlo como un altercado contra la nacionalidad, contra el Estado país, y no ver el rol de la sociedad civil como procuradora de derechos en países tan necesitados como los nuestros. Yo quiero así, súper rápido y con mucha emoción y pasión, díganme cómo los liderazgos LGBT, ya suyos o de otras personas, se pusieron la camiseta y defendieron a su país en este momento. Yo he visto muchos ejemplos, digamos aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos al diputado Aldo Dávila, ¿no? Que ha sido visto también de esa manera, y como que es muy directo, ¿no? La confrontación a veces narrativa entre este autoritarismo, regímenes, desgobiernos y las personas LGBT o los liderazgos LGBT. Entonces, por empezar, tal vez, Eric, rápido, ¿cómo han sido esos enfrentamientos y cómo hemos visto el protagonismo de los liderazgos LGBT? Mira, hay que decir, y hay que ser muy honesto, voy a ser muy honesto y transparente en esto, en términos que los regímenes como estos saben que necesitan tener también cooptación del movimiento social. Entonces, una de las cosas que ha quedado claras en El Salvador también es que al tiempo que el régimen instauró cuál iba a ser su línea dictatorial, también se formaron organizaciones LGBTI en torno a ellos, pues entonces eso es complejo y hay que hablarlo porque yo no soy de las personas que creo que los problemas se resuelven si uno los mete debajo de la alfombra, pues entonces hay que ponerlo porque es una amenaza en términos de cómo gestionamos entonces, cómo hacemos frente también a esto, porque hay que saber que dentro también vamos a tener posturas encontradas. Al final esto es política muchas veces y hay una percepción del sesgo ideológico que impide ver en realidad cuando esto deja de ser un asunto netamente ideológico partidario y se convierte justamente en la defensa del sistema democrático y de derechos humanos. Pues, sin embargo, hay que decir que en El Salvador también hubo una respuesta natural y pronta, pues, en el tema de, ha sido el movimiento LGBTI y el movimiento feminista quienes hemos puesto el cuerpo entre las primeras denuncias a Nayib, incluso antes de llegar a la presidencia, ya se hacían sendas alertas de qué representaba este gobierno y de cómo no podíamos comprar esta carcasa de novedad aparente cuando en el interior estaba el ultraconservadurismo más rancio y puro del país, pues, ¿verdad? Entonces, el movimiento LGBTI ha estado ahí. Hay que decir que desde entonces, desde aproximadamente el 1 de mayo, que empieza como el estallido social más articulado, por así decirlo, han sucedido diversas marchas desde el 1 de mayo de este año y en absolutamente todas las grandes marchas y sobre todo en las marchas pequeñas que han sido convocadas de manera constante, ha sido, vos podés ver banderas LGBTI. Es decir, han sido las personas LGBTI y las mujeres quienes han estado al frente de esta lucha, pues porque al día de hoy todavía vemos un montón de tibieza en un montón de sectores para poder enfrentar a Nayib. Entonces es una tibieza que no existe dentro de nuestros movimientos, porque como les explico antes, somos personas que lo hemos perdido todo, que nunca nos han ganado nada y que lo que hemos ganado lo hemos luchado, pues entonces no estamos en la posición de otros sectores que piensan que tienen que cuidar cosas. Nosotros no tenemos que cuidar, nosotros lo que tenemos es que luchar por continuar esos avances y lo que tenemos enfrente es un régimen que nos va a utilizar como chivos expiatorios, como vos has dicho, para cambiar las narrativas públicas, para manipular también la emocionalidad de la ciudadanía y convertirnos en los malos de la película, pues, ¿verdad? Y es esta afrenta al nacionalismo, esta afrenta a los valores de la familia, esta afrenta a la estabilidad. Entonces, sin embargo, hay que decir que es también el movimiento LGBTI quien está
siendo parte importante de la articulación. La segunda marcha más multitudinaria que ha enfrentado Nayib ha sido la Marcha del Orgullo de este año, por ejemplo, que fue una muestra de contestación de 20,000 personas en la plaza cívica en San Salvador. Gracias, Eric. Pues qué interesante oír eso. Me parece fascinante aprender de esa idea, pero también como hacernos todas esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo está el movimiento como tal? ¿Qué está negociando el movimiento como tal? Porque también, digamos, tenemos la facilidad a veces de que como no tenemos mayor institucionalidad o como no hemos tenido mayor conquistas, digamos, no hay mucho que perder, ¿no? Versus otros movimientos que tal vez son menos flexibles para esta parte de hacer contrapesos, ¿no? Y como de defender la democracia. Yasuri, contanos un poco como la respuesta más viral o más evidente que hemos tenido de los liderazgos LGBT ante estas crisis. Yo también creo que no puedo ser como muy idealista. Tristemente los liderazgos LGBT en Nicaragua, algunos, ¿verdad? No todos. Vimos recientemente que incluso el régimen de Daniel Ortega está pactando con ellos para recibir financiamiento a través de proyectos. Tal es el caso del tema que para mí que no debiera de ser utilizado, como es el VIH, ¿verdad? Para seguir oxigenándose y seguir como percibiendo estos recursos económicos que de una u otra manera lo hacen continuar reprimiendo al pueblo, ¿no? Entonces creo que es como triste, porque tristemente, o sea, no quiero justificar el accionar, pero sí a veces los liderazgos LGBT, porque yo no me considero una lideresa de antaño, ¿verdad? Sino como una activista emergente, ¿no? He visto cómo han tenido que ceder y ceder. O para continuar los proyectos sociales que se están ejecutando, ¿no? Entonces sí creo que las voces que han estado, bueno, y también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El nivel represivo que se vive en Nicaragua. Entonces, si una ONG, por acá veo en los mensajes que está Cristian Borges, que es coordinador de la Mesa Nacional LGBT de Nicaragua, y Cristian no me va a dejar mentir de que han tenido que bajar mucho los perfiles, porque de qué nos sirve que todos los liderazgos LGBT estén tras las rejas. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Como buscar una nueva forma, una nueva estrategia de seguir haciendo incidencia. En este caso, muchas de las personas que estamos fuera del país, pues sí somos muy frontales y decimos esto y esto es lo que está pasando en Nicaragua. Pero en nuestro país de origen, en las pocas los pocos o los liderazgos que quedan, tienen que de cierto modo someterse. Ahora bien, no podemos obviar que hay también liderazgos LGBT que son afines al gobierno dictatorial de Ortega, desde este modelo de vender una falsa normalidad, desde utilizar los cuerpos de las personas LGBT para ferias, para actos culturales, para esto, lo otro, pero realmente no hay ese compromiso real de decir, sí, vamos a, pese a que ya se han presentado el tema de la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario y el tema de la familia, ¿verdad? No han habido avances, entonces no hay un compromiso real. Los liderazgos que en el 1 de diciembre, el día de concientizar contra el VIH, ¿no? Y eran la bandera LGBT. Entonces, ¿cómo nosotras y nosotros mismos también permitimos que nos secuestren nuestra autonomía y nuestras luchas, ¿verdad? Entonces, yo sé que es algo que tiene que ver con la desconstrucción personal, es algo que tiene que ver con tus valores y principios también, ¿no? Pero pues ahí como es muy triste, es muy triste eso, ¿no? Entonces, también, como también dentro de los mismos liderazgos LGBT y QA+, reflexionar sobre el tema que estamos hablando, que es el autoritarismo, cómo también se cimientan estos autoritarismos. Entonces, claro, ves cómo son los rostros de las mismas personas forever, por siempre y para siempre. Entonces vemos cómo hay ese poco compromiso de realmente formar nuevos liderazgos, de acompañar nuevos liderazgos. Entonces creo que tiene que ver con un tema de
de cultura, ¿verdad? Pero sí hay rostros como por ejemplo José Ignacio, que es de RDS, ¿verdad? Que ha hecho una incidencia bastante grande, Admirable. desde mucho, hace tiempo atrás también, ¿no? Y así mencionarte liderazgos como los de Jacob, yo me siento súper orgullosa de que Jacob forme parte de MESAR, ¿verdad? Porque a través de su disidencia sexual y toda la interseccionalidad que le pasa por el cuerpo, al ser una persona afrodescendiente, ¿no? Entonces es como bien gratificante saber que sí hay personas realmente con esa conciencia de no callar a conveniencia, Súper. sí. Gracias, Yasuri. Yo quisiera tal vez como movernos hacia otra parte y muy rápido, muy dinámico. Bueno, ya vimos mucho el panorama y hemos como hablado de algunos de los dilemas de nuestro movimiento como tal, también como del dilema de cómo no perder espacios institucionales, pero tampoco dejar que usen el movimiento LGBT para limpiarse la cara los gobiernos o ciertas instituciones o ciertas administraciones. Y es complejo, ¿no? Porque también buscamos de alguna manera tener influencia en esos espacios. Y es algo muy difícil de medir. Es de las cosas que más me quitan el sueño y más me cuesta a mí ir manejando, pero yo creo que también tenemos que pensar un poco en la búsqueda de soluciones y como decía un poco Eric, como ver los escenarios a futuro y como prever, ¿no? Invito a las personas que están acá que tienen alguna duda sobre estas preocupaciones democráticas amplias, que la hagan, pero yo de entrada digo, ¿qué le diríamos a personas de otros países que tal vez no viven exactamente estas situaciones, pero que sí están viviendo cierres de espacios democráticos, de espacios cívicos y cooptaciones o búsquedas contra la sociedad civil y los movimientos LGBT como tal? Creo que Eric, ¿querías hablar? No. Organícense para ayer, ya van tarde. O sea, es que esto es una cosa, el tema de los derechos, es un cliché lo que voy a decir, pues, pero es como esta forma en la que dicen que es como el oxígeno, pues uno solo se da cuenta que no lo tiene cuando ya no está. Entonces, y lo cierto es que hay que entender que las luchas por los derechos humanos, aún en los países donde se considera que ya están muy avanzados, por ejemplo, hay que entender que esa es una lucha de todos los días, porque tenés fuerzas también que están luchando decididamente por retroceder, por regresarnos también a estadios mucho más complejos, pero también yo quiero hacer la reflexión de decir que tenemos que entendernos también que la población LGBTI está en un contexto completamente diferente al de hace 15, 20 años. Pues al día de hoy los movimientos LGBTI tienen mucha mayor penetración en la sociedad, están mejor organizados, mejor articulados. En múltiples países hay representantes electos, hay en diferentes consejos municipales, estamos en las partes, dentro de los gobiernos, sin lugar a dudas también. Entonces, ese es un escenario completamente diferente al de antes. Por eso es que también tenemos que poder reaccionar, no porque antes, durante muchísimo tiempo, yo me acuerdo cuando en el movimiento LGBTI aquí hablábamos, por ejemplo, de no darle demasiado volumen a la temática LGBTI porque eso implicaba tener crímenes de odio. Entonces, pero llega un momento en el que eso es insostenible, en el que no podés estar dentro del closet también para esto. Pues llega un momento en el que tenés que también creer la capacidad de organización, creer la cantidad de personas que creen y que comparten con nosotros y nosotras, que sin lugar a dudas en nuestros países siguen siendo minorías, es cierto, pero son minorías mucho más robustas en comparación que hace 15, 20 años. A mí hace poco me pusieron una entrevista en la que decían que, en una encuesta que decía que el 83% de la población salvadoreña está en contra de la igualdad matrimonial y que eso era bien complicado. Y yo le digo, mira, para mí es un gran logro porque quiere decir que el 17% está a favor y yo me acuerdo que hace 10 años el 1% estaba a favor y el 99% estaba en contra. Entonces, si lo ves desde esa lectura de cuánto vamos avanzando y que tenemos que poder capitalizar también todo ese trabajo que activistas han hecho a lo largo de todas estas décadas para tenernos donde estamos, también nos debe de poder servir para tener claridad de cuáles son los elementos con los que podemos contar para seguir adelante. Gracias, Eric. Yo por comentar, digamos, para nosotros ha sido súper dinámico en los últimos años, desde en la legislatura pasada que tuvimos a la diputada Sandra Morán, ¿no? Que ya había un pie en el Congreso y este año con Aldo Dávila en el Congreso, digamos, como que esa dinámica cambia completamente, ¿no? Y también hace cuestionarnos, ¿verdad? Porque, digamos,
cómo haces implementación o cómo haces funcionariado y no solo cómo sos sociedad civil, ¿no? Y yo creo que son preguntas súper interesantes para hacernos como movimientos. A mí lo que me llega también y me gusta un montón es esa nota de esperanza, porque honestamente el título de esta charla sí es bastante tenebroso y así como miedo, 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 autoritarismo, todo lo malo, no a la democracia, etcétera. Pero yo creo que las personas que nos estamos organizando y que participamos y sobre todo, digamos, desde Visibles, que tenemos esta conciencia de mover conversaciones regionales, porque nuestras realidades a veces cuando nos ponen la ley de identidad de género en Argentina o cómo se hacen algunas peleas federales en México, como lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, pero creo que en Centroamérica sí hay como una capacidad de interlocución más amplia. Y en esa línea, Yasuri, ¿qué trucos, qué ideas, qué estrategias, qué palabras le tirarías a otras personas LGBT al ver este miedito, ¿no? Es esto de que estoy viendo que están criminalizando, estoy viendo que están haciendo tal cosa. Yo creo que la palabra clave es lo personal es político. Entonces, si queremos realmente lograr estos cambios, tenemos que asumir ese riesgo de defender nuestros derechos. No va a venir otras personas que no son parte a reclamar nuestros derechos. Entonces, yo creo que es asumir nuestro rol protagónico en la transformación de las sociedades que queremos construir, ¿no? También creo que es muy importante no obviar el tema de la educación. Las personas LGBT y más las personas trans, en muchos de los casos desisten de los sistemas educativos por el no reconocimiento a la identidad de género. Entonces tenemos una alta población con bajo índice de escolaridad. Entonces, cuando no tenés ese acceso a la educación, pues no tenés como las herramientas de asumir, ¿no? Este compromiso de cambio, ¿no? Entonces creo que hay un tema de la educación, pero también la educación desde la parte política, o sea, educación política para defender nuestros derechos. Creo que también haciendo incidencia en los espacios de toma de decisiones, no desistir. Yo he estado en espacios de políticos, no me gusta la política, pero entendí y entiendo que realmente si quiero que nuestras demandas o mis demandas sean escuchadas, tengo que estar ahí. Aunque no me quieran ver, aunque no me toleren. O sea, yo le digo, a mí no me toleres, pero sí respetame. O sea, sí respeten. Entonces creo que es como perderle el miedo no es fácil, o sea, no vamos a romantizar que vengan todos, hagamos activismo, porque no es así. O sea, el activismo no da de comer. Muchas personas piensan también de que porque estás en un panel o estás haciendo esto, lo otro, percibís esto y lo otro, pero no es así. Esto lo hacemos porque hemos tenido esa claridad y esa conciencia de que tenemos como esa voluntad, ¿no?, de aportar nuestro granito de arena. Yo creo que también que ese reconocimiento a cada una de las siglas LGBT del importante papel que tienen en estos cambios que deseamos. O sea, no es solo la lucha de las mujeres trans, verlo aislado, los chicos gay, verlo aislado, no, sino a unir la diversidad de oportunidades que podemos encontrar en nuestra diversidad. Y es que la diversidad, la esencia de nosotros mismos, ¿no? Es de por sí ya un motor o incandescente, ¿no? Entonces yo creo como acompañar a los nuevos liderazgos también, y esto es como un mensaje, ¿verdad?, para las personas que ya tienen un poquito de años, porque es bien triste, la verdad. Yo he tenido que batallar con este reconocimiento, o a veces como que te ningunean, ¿verdad?, y todo eso, pero yo me pongo a pensar, y lo vivía cuando estaba estudiando en la universidad, porque las enfermeras que ya eran licenciadas y todos nos trataban muy mal, y entonces yo digo, no, si todas, en algún momento nadie nace aprendido, nadie. Es cuando identifiques a una persona que esté queriendo seguir los mismos pasos del activismo, acompañarlo. Nosotros como personas LGBT no nos veamos como competencia. Yo creo que hay que fomentar más la práctica de buenos valores dentro de las siglas LGBT. O sea, no vernos aislados. Ahora acá en el contexto de Costa Rica, que me encuentro viviendo el desplazamiento, yo he tenido que ver ese desprecio de otras organizaciones,
y verme como, ver a Mesar como competencia cuando puede ser un aliado para fortalecer las luchas, ¿verdad? Entonces, yo creo que no debemos de romantizar que todo amor y paz, porque no es así. Tenemos que empezar a desconstruirnos desde adentro. Si nosotros queremos realmente lograr ese cambio, va a empezar por cada uno y cada una de nosotros, ¿verdad? Entonces, esas serían como las palabras claves. Perfecto. Hago una última llamada para preguntas. Pregunte ahora o calle. Igual por redes sociales estamos difundiendo parte del contenido y vamos a hacer una muy bonita sistematización de un panorama de los derechos LGBT que se va a publicar en enero, porque toca, ya estamos llegando a diciembre, ¿no? Y cuesta un poco más, pero podemos cerrar con este panorama como todos los años hacemos desde Visible. Quiero hacer una dinámica para cerrar. Voy a tirar preguntas y como pedir sus reacciones así muy inmediatas y una palabra o algo así y que lo suelten solo así sin miedo, ¿no? Entonces, ¿qué les hace ilusión del otro año en el panorama social? Eso es bien de periodista, Dani. Estás frente a políticos también. Nunca vas a tener respuestas así de simples. Perdón. No se me quita el periodismo por más que quiera. ¿Pero qué les hace ilusión? O sea... Pues yo creo que la organización, es decir, yo sí veo en El Salvador energía de respuesta y eso es importante porque creo que va a haber lucha y mientras haya lucha hay esperanza. Super, Yasuri, ¿qué te da optimismo en el futuro o qué esperas? Creo que tendría que ser la humanización. La humanización me da mucha esperanza de seguir. Creo que lo estamos tomando a nivel personal, las personas que llevamos procesos psicosociales. Eso me da como la esperanza de creer que es posible cambios inmediatos, ¿verdad? Eso, lo psicosocial para mí es muy importante. Super. Hace un ratito Yasuri hablaba de cómo uno lo sufre como activista, ¿no? Y cómo tiene que ponerse en esos espacios. Si tuvieras que hablarle a otra persona que pasa por lo mismo, ¿qué consejo le darías? Tal vez, Eric. Cuidarse, porque yo creo que nosotros estamos o sea, nos dedicamos tanto a las luchas que se nos olvida cuidarnos a nosotros. Entonces, y terminás quemado. O sea, yo mismo he pasado por procesos después de, o sea, yo llevo desde bien joven, o sea, desde hace como 12 años metido en organización social y realmente no sentís a qué hora ya no estás, o sea, te quemas, el burnout que se conoce, pues entonces no hay que llegar a eso, creo que hay que entender claramente que estas son luchas que empezaron hace un montón que uno y van a continuar un montón después de uno, entonces uno tiene que ver qué puede hacer y cómo poder ayudar, pero la época de los mártires y de los Avengers solo están en las películas, pues, ¿verdad? Entonces cuídense, tomen agüita, tomen sus pastillitas, duerman, coman bien, hagan ejercicio porque el cuerpo solo uno puede hacer ese autocuido por uno mismo y el amor que uno le pone a las luchas y a cuidar a otras personas es un amor que tiene que tener también para con uno mismo, porque si no, no hay posibilidad de salvar a otros si uno no está bien. Super, Eric. ¿Un consejo por ahí, Yasuri? Bueno, si a mí me hubieran dicho que hoy iba a estar aquí, no me lo fuera creído. Entonces yo creo que el consejo que yo les doy a las personas que están en este panel y a las que nos puedan llegar a ver en algún momento, es que crean en sí mismos. La capacidad de formar y de transformar está en nuestro interior. Entonces, que hay que creer más en mí. Ya suficiente tenemos con los no de la sociedad, ya suficiente tenemos con todas esas barreras y obstáculos que están allá afuera. Entonces, ahora empecemos a buscar el sí de las oportunidades que están en nuestro interior, porque solo depende de nosotras y de nosotros, no ese cambio que queremos ver reflejado ahí afuera en el mundo. Yo me voy a unir y voy a dar un consejo. Le pido a las personas que apoyen a la siguiente generación y que abran espacios para pasar la antorcha. Por ejemplo, nosotros en Visibles, o sea, la conformación y esos primeros años efervescentes no son bien complejos y hay un montón de aprendizaje ahí que si crees que solo lo vas a tener tú y no lo canalizas, no lo compartís, se pierde mucho, ¿no? Y también por eso el movimiento, la articulación del movimiento sufrió mucho por eso, ¿no? Por nuestra incapacidad de leernos intergeneracionalmente, de prever el futuro y pensar en más. Pues nosotros en Visibles hemos intentado ahí también avanzar con más personas aprendiendo y pasar lo poco que hemos logrado entender, pero bueno,
Y una última, o sea, yo sí creo que este tal vez es un poco el tono de la charla, y es una advertencia o una señal de advertencia, o sea, ¿a qué tenemos que ponerle ojo? ¿A qué le pondrían ojo para las personas que nos están escuchando, verdad? De estar muy pendientes de... ¿Suri? Es una pregunta, wow, muy compleja, ¿verdad? Porque hay muchas cosas a qué ponerle, a qué estar alerta, ¿verdad? Creo que a esos discursos de odio, creo que hay que ponerle mucho alerta, no permitir como interiorizar y que nos afecte tanto el tema de lo religioso, ¿verdad? Creo que la religión también, y lo hablo así a manera personal, me ha hecho mucho daño. Entonces, a las personas que están acá, que se protejan de esos discursos de odio, que se protejan de esos discursos de que vas a irte al infierno, que vas a esto, que es lo otro, o sea, la paz mental que podemos llegar a tener si no escuchamos a este tipo de discurso, créanme lo que es muy grande. Yo aún sigo teniendo secuelas porque la religión a mí me hizo mucho daño, entonces yo y también estar muy alerta a los activistas a no minimizar las medidas de seguridad. Sí, los activistas somos, somos como quienes socavamos las desigualdades y lo que están pasando en nuestros países. Entonces, nuestra vida, nuestras voces son muy valiosas. Entonces, tenemos que tener esa seguridad personal, esa seguridad colectiva, esa seguridad organizacional, ¿verdad? Y en todas las campañas y estrategias que estemos realizando, siempre cuidémonos los unos a los otros, porque solo nos tenemos a nosotros mismos. Perfecto, Yasuri. Eric. Pues yo tengo que ser muy honesto. Mi gran preocupación y a lo que invito a que pongamos atención en lo que viene es al avance de la ultraderecha y los fascismos. Yo creo que hay que tener claridad de que esa es una amenaza brutal y que vienen en realidad con capacidad de fondeo, de articulación y que se están gestando redes para disputar todos los espacios ganados en avance de derechos. Entonces, no podemos nosotras solo esperar a reaccionar cuando esto ya pase. Ya hay suficientes elementos lo estamos viendo como la dimisión de la presidencia en Chile, la vuelta presidencial en Brasil, vamos a ver lo mismo en Colombia, vamos a ver cómo los discursos de los sectores neopentecostales van a aumentar también, y todas estas cosas se configuran como una amenaza existencial hacia nosotros y a nosotras. Entonces, no hay que perder tiempo de tener medias tintas también. Vean lo que le ha pasado a Nicaragua, lo que nos está pasando en El Salvador. Estos se disfrazan de demócratas y una vez llegados al poder, desmantelan todo. Y ya una vez con la camisa de fuerza, Nicaragua tiene ya varios años trabajando en poder quitársela. Nosotros estamos trabajando porque el 2024, que es la próxima elección presidencial de alcaldes y diputados en El Salvador, es nuestra única salida democrática a esta crisis política y social. Nos vamos a preparar para eso, pero realmente, porque esa va a ser la camisa de fuerza final, pues, ¿verdad? Entonces, pero no hay que esperar a llegar a esto. No hay que pensar que porque vivimos en países donde tengamos mediana estabilidad, en El Salvador nos pasaba. Yo tenía esta lectura también, que El Salvador, al ver el resto de Centroamérica, estábamos mal, pero en términos institucionales, nosotros nunca nos había pasado esto que nos está pasando ahorita. Pues, jamás. Entonces, para nosotros era, y veíamos un proceso también después de una posguerra, después de una consolidación democrática, de cambio de derecha a izquierda en gobierno sin una bala, era todo muy civilizado, pues entonces no esperábamos que llegáramos al escenario en el que estamos ahora, y 2 años y medio después tenemos una consolidación de una dictadura que quién sabe si nos la vamos a poder quitar de encima. Entonces es eso, es a tener los ojos bien abiertos, los oídos bien encendidos también, y la disposición de trabajar en conjunto, porque la amenaza es real, y lo único que yo sí puedo decir es que tenemos cómo enfrentarla. Entonces, pero hay que tener la disposición de enfrentarla. Gracias por esas palabras de esperanza. Quiero recalcar, digamos, la participación de Cristian, que nos recordó sobre las juventudes nicaragüenses y su rol como nombrarse como personas LGBT en esta construcción de resistencia
y de lucha que hay, ¿no? Y también a Sergio Rivera Mejía, que nos recuerda que nos hace ilusión las alianzas estratégicas y esta noción de que no actuemos como islas, de que las articulaciones como agentes claves de derechos humanos son importantes y lo uno a un poco a este sentido de cierre de estas preguntas. Mi otra advertencia o mi advertencia sería a no actuar como países aislados. El Foro Centroamericano es un espacio para eso, pero yo y todas las personas hemos aprendido de las luchas de otros países y de las conquistas de otros países. Así que siempre tengamos también un ojo en entender que somos un ecosistema, que podemos entendernos mejor en la medida en que nos vemos así. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Gracias por conectarse. Gracias también a Yasuri y Eric por el tiempo, la dedicación y el darnos de su inteligencia, de su pasión y de sus historias de vida en esta hora. A las personas que se inscribieron a través de Eventbrite o Zoom, nosotros tenemos sus datos para poderles hacer llegar la sistematización, algunos videos y también el estudio que vamos a publicar el otro año haciendo este panorama de Centroamérica LGBT. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de ciclos. Muchas gracias por estar, que estén muy bien y que, como quería cerrar con esta nota, digamos, de que hoy es un día súper importante. Hoy sí hablamos de autoritarismo, ciudadanía y diversidad. Gracias, Eric y Yasuri, por acompañarnos, pero recordar que reconocemos el papel que juegan las personas que defienden derechos para exigir los cambios necesarios en la transformación de un mundo más justo y más humano. En el Día de las Personas Defensoras de Derechos, muchas gracias por el trabajo increíble que hacen. Su vida inspira y su trabajo permite que nuestros movimientos, pero en realidad que las personas LGBT tengamos condiciones dignas para estar en esta Centroamérica que queremos, pero que duele. Un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión.